Genial. Gracias por su confirmación. Muy bien. Denme un segundo, estoy compartiéndoles la otra pantalla. Listo. Creo que ya pueden ver ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lisa. Genial, gracias. Y con eso en mente, denme un segundo. ¿Quedó pendiente algún ejercicio o algo por el estilo? No recuerdo. Sistema de partículas. Creo que acabamos todos los problemas, ¿verdad? ¿O no? ¿Se acuerdan? ¿Quedó pendiente alguno? Creo que nos habíamos quedado resolviendo uno. Ya, sí, ya recuerdo. Faltaba uno, ¿verdad? El 10 creo que era. En la figura, la varilla homogénea, algo así. ¿Era ese o no? Sí, ese. Genial. Creo que sí tengo aquí a la mano eso. Sí, justo este. Bien, control C. Control B. Listo, pero solo para empezar. Lo que vamos a hacer en esta clase es hablar de equilibrio. Bueno, en realidad el tema general que vamos a abordar es la dinámica del sólido rígido. Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase, ya es uno de los últimos temas. Nos haría falta estudiar trabajo y energía y movimiento armónico simple, que no creo que alcancemos movimiento armónico simple, pero está bien, sería nuestro penúltimo tema. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase primero es analizar la definición de torque. Luego de analizar la definición de torque, vamos a analizar la definición de equilibrio. Y veamos si avanzamos incluso a analizar la segunda ley de Newton para la rotación. Eso es lo que nos vamos a centrar en esta clase. Y como resumen previo para dar como finiquitado el tema anterior, vamos a resolver este problema. Entonces, este problema es parte del resumen. No sé cómo les fue. ¿Intentaron resolverlo o no? ¿Les salió? ¿No? ¿No les salió? No me salió. ¿No les salió? Bueno, les doy unos 2 minutos para que vuelvan a leer, vuelvan a recordar y ya les ayuda a resolver. Muy bien, una vez que han leído y más o menos han recordado el problema, les leo yo el problema. Dice, en la figura la varilla homogénea tiene una masa de 20 kilogramos, longitud 12 centímetros, AB mide 6 centímetros, OA mide 5 centímetros y se encuentra suspendida mediante un hilo OA.
de masa despreciable. Eso quiere decir que no afecta. Determine la distancia desde O hasta el centro de gravedad. Muy bien, eso es lo que nos piden en esta situación. Simplemente voy en el mismo gráfico a relacionar o poner la información que ya nos dan en el problema. Nos dicen que la longitud de todo, es decir, de si estuviera recto, ¿no? Sería 12, pero, AB mide 6. Entonces, de aquí hasta este punto hay 6 centímetros, 6 centímetros. La varilla, si estuviera extendida, mediría 12. Por ende, ¿cuánto vale BC? También 6 centímetros. Ajá, correcto, excelente. Y además de eso, sabemos que OA mide 5 centímetros. Déjenme hacerlo mejor, ya que no ayuda esta tableta. Muy bien, entonces esto de aquí mide 5 centímetros. 5 centímetros. Solo para tener claro, presente la información que nos dan. Entonces dice, se encuentra suspendida por este hilo A de masa especial. Determina la distancia desde O. Entonces, ¿dónde voy a poner mi sistema de referencia? ¿Desde dónde voy a realizar mis mediciones? Desde O, en resumen. Y con eso en mente, ubico por aquí mi sistema de referencia. Muy bien. Desde este punto tengo que determinar la distancia. La distancia no sería nada más que la magnitud de la posición del centro de gravedad. Fíjense ustedes, muy bien. Entonces, lo que me piden es, en resumen, dicho de otra manera, la posición del centro de gravedad. Ahora, ¿se acuerdan qué pasaba con el centro de gravedad? ¿Qué condición o con quién se relacionaba el centro de gravedad bajo ciertas condiciones en específico? Chicos, chicas. Con el centro de masa. Con el centro de masa, genial, y sí se relacionaba. ¿Bajo qué condición podría decir que el centro de gravedad coincide con el centro de masa? ¿Se acuerdan? Porque no siempre coincidían. Debíamos asegurarnos de algo, o dar por sentado algo. Cuando la gravedad era constante. Genial, sí, la gravedad es constante, en resumen. Esa era la condición. Y efectivamente, no estamos trabajando con una varilla que mide 6 centímetros, entonces la longitud es despreciable respecto a los efectos gravitacionales, por ende, no habría ningún problema que demos por sentado esta cuestión. ¿Qué quiere decir eso? Que para responder la pregunta lo que necesitaríamos encontrar es la posición del centro de masa. Eso es lo que debemos hacer. Nos piden determinar la posición del centro de masa. Ahora, ¿cómo podríamos abordar esta situación? Fíjense que tengo una varilla. Una varilla es una distribución continua. ¿Qué es lo que haría usted? Lo que les ocurre hacer a ustedes. ¿Qué es lo que harían? Ocupar la densidad. Ocupar la densidad, genial. ¿Eso qué quiere decir? Dicho de otra manera, como sé que es una distribución continua, debo relacionarlo con la densidad. Y a esta distribución continua yo la puedo dividir en dos. Voy a dividirla en resumen en esta varilla AB, ¿de acuerdo? Y voy a encontrar el equivalente de esta varilla, porque tiene longitud, tiene forma, está dispuesta de alguna manera. Pero lo que yo voy a hacer es encontrar la posición del centro de masa de ese primer sistema. Mi sistema será AB. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la posición de centro de masa del otro sistema. El sistema BC, que estará por aquí. Y nosotros podemos encontrar o determinar eso con facilidad. Si ustedes se fijan, era una varilla homogénea. Por ende, respecto a la varilla, ¿en qué parte se encuentra este centro de masa? ¿En qué parte se encuentra este centro de masa? En la mitad, que sería 3. Ajá, correcto. Yo sé que aquí dista 3 centímetros, 3 centímetros, acá también 3 centímetros, 3 centímetros. Muy bien. Y por aquí tenemos un ángulo que nos da o no nos dan ese ángulo. No nos dan ese ángulo. Bueno, no hay problema. Pero ya sabemos que, en resumen, ¿cuál sería la posición de ese centro de masa respecto a la varilla? Con eso en mente, chicos y chicas, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento.
¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan, nos hemos pasado de esa situación donde tengo distribuciones continuas de materia. Entonces por aquí está O, ¿verdad? Por aquí está este eje que baja por aquí. Y lo que acabamos de encontrar nosotros es que este sistema que está por aquí lo hemos simplificado para nuestro análisis. Este será la partícula que representará la varilla B. Esta será la partícula que representa a la varilla BC. Entonces aquí tengo 1 y tengo 2. ¿Tienen dudas o preguntas, chicos, chicas? ¿Algo que no esté claro quizá? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí está claro. ¿Perdón? Sí está claro, profe. Ah, ya, genial, listo. Muy bien, entonces, una vez que yo ya tengo este par de puntos, para mí es fácil, o para nosotros es fácil encontrar la posición del centro de masa, ¿no? No se olviden, si yo ya tengo puntos, la posición del centro de masa queda fácil determinar, sería masa 1 sobre masa total por la posición de 1, entonces les especifico qué necesitaríamos determinar. Necesitaría determinar cuánto vale esta posición 1 más masa 2, masa total por la posición 2. Y aquí también en estas masas entra también en juego lo que comentaba el compañero, debo relacionar con las densidades. Entonces, fíjense, por aquí tengo la posición 2, ¿de acuerdo? Y muy bien, con eso en mente, también puedo relacionar a través de las densidades, esto como análisis previo, ¿no? Nosotros sabemos que si es homogénea la densidad, en este caso como es una varilla, debe ser densidad de longitud. La densidad de longitud depende de la masa y de la longitud en resumen. Entonces, masa 1 será igual a longitud 1 por la densidad, masa 2 será igual a longitud 2 por la densidad. Y nuestra situación está casi completa, ¿no? Entonces, la posición de centro de masa será igual a ¿qué? A longitud 1 por la densidad que tiene esa varilla, más longitud 1, longitud 2, y todo eso multiplicado por la densidad, posición de 1, más longitud de 2, longitud 1 más longitud 2 por la densidad de longitud por la posición. Como sé que es homogénea, significa que la densidad es la misma, es constante, se simplifica la densidad y esta situación solo dependería de las longitudes. Entonces, las longitudes ya tenemos en resumen, si ustedes recuerdan, como de lo que acabamos de deducir nosotros, la longitud 1 y la longitud 2 son iguales, por ende aquí yo ya tengo una relación, ¿no? La posición del centro de masa, posición del centro de masa es igual a ¿qué? A un medio de la posición de 1 más un medio de la posición de 2. ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Algo que no esté claro? ¿Sí? ¿No? Sí está claro. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con eso en mente, listo. Aquí les voy a hacer un abordaje que es interesante, que no sé si se dieron cuenta. Veamos. Les pongo por aquí esto. Listo. Y aquí yo tendría, esta sería la línea que une los dos puntos, ¿de acuerdo? Y finalmente esa línea que está por ahí, fíjense ustedes, yo tengo, a la final de lo que me acabo de dar cuenta, es que los dos tienen la misma masa, ¿no? Porque contribuyen con lo mismo. Este tendrá una masa M y este tendrá una masa M, básicamente. Esa sería la conclusión a la que llegamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la misma densidad y tienen la misma longitud, por ende deberían tener la misma masa, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta de esto, ¿no? La longitud 1 es igual a la longitud 2, por ende la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2. Respecto a esta línea en plomo, ¿dónde tiene que estar el centro de masa si es que tengo dos cuerpos que tienen la misma masa? ¿Se acuerdan? Chicos, chicas, ¿se acuerdan?
Cuando tengo dos objetos que tienen la misma masa, ¿dónde se encuentra el centro de masa? En la mitad. La mitad. En la mitad. Entonces, deberá estar en la mitad. Ahora, la pregunta ya sabemos que tiene que ser la mitad, tiene que estar en la mitad de los dos. Pero ahora, esta mitad que está por aquí, ¿dónde debería coincidir? ¿O dónde debería estar? En el eje Y. ¿Por qué tiene que estar en el eje Y? Esto es X, esto es Y. ¿Por qué no puede estar corrida un poquito a la izquierda o corrida un poquito a la derecha? Chicos, chicas. ¿Cuál es el sustento para eso? La masa va a ser igual en los dos lados. Ya, sí, yo sé que la masa puede ser igual, pero, o sea, ¿por qué yo le dibujé al centro de masa ahí? ¿Por qué de pronto no está acá el centro de masa donde está el rojo? Que también podría ser la mitad. O acá, que también podría ser la mitad. ¿Por qué tiene que ver con la gravedad y es constante? ¿Tiene que ver con la gravedad y es constante? No en realidad. Por las distancias, tal vez. Forma como un triángulo isósceles. Forma como un triángulo isósceles. No, en realidad no se forma un triángulo isósceles en esa situación. Pero sí tiene que ver con unas distancias por ahí. Muy bien, les pongo una situación y de hecho este problema no me parece muy bien o muy adecuado que esté aquí, pero bueno, por eso les quería resolver. Partamos de una situación bastante sencilla. Analicemos un sistema continuo. Una varilla. ¿De acuerdo? Si tomamos en cuenta la longitud, no vamos a despreciar la geometría, ya no es un punto para nosotros. Está apoyada en este punto, ¿de acuerdo? Y en resumen, ¿dónde estaría el centro de masa de esa situación? Estaría en el centro si es que la longitud si es que la distribución de masa es homogénea, por ende el peso se aplica por aquí. Listo, solo para que tengan claro, ¿no? Por aquí estaría la normal. Si ustedes tienen esa varilla y la inclinan, ¿no? Puede ser un esfero. Es más, podemos hacer ese experimento. Ustedes lo inclinan de esa manera y si ustedes se fijan, para conseguir lo que queremos aquí, ustedes deben soltar el esfero. ¿Qué es lo que pasaría con el esfero cuando lo sueltan? Se caería. Se cae, ¿no? Y en particular, y ya nos sirve como introducción para lo que vamos a ver después, rota en resumen, ¿no? Entonces, aquí tenemos la misma idea. Ahora sí, en vez de tener el esfero así, pero la idea es la misma, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es colgar al esfero desde una cuerdita y lo inclino. Cuando lo suelto, ¿qué pasa con el esfero? Igual el peso está por aquí hay una fuerza que hace la cuerda, ¿no? Que es una tensión. Cuando lo inclino, igual el peso está hacia abajo. ¿Qué es lo que pasaría con el esfero si tengo eso, ¿no? Igual ustedes lo pueden tomar al esfero desde la parte superior, pero permitiendo que rote, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con el esfero? Quedaría recto para abajo. Quedaría recto, genial. Entonces, esa es la idea. ¿Y por qué tiene que quedar recto en resumen? Porque aquí hay una cuestión interesante o importante. Aquí hay una cuestión importante. Entonces, fíjense, quedaría recto, quedaría algo así, ¿no? Entonces, ese sería el esfero. ¿Y por qué queda recto? ¿Por qué tiene que quedar recto? Porque resulta que cuando está recto, fíjense ustedes, el peso y la tensión ¿están o no están en la misma dirección? Peso y tensión. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? Por ende, ¿sí? ¿Dudas? O sea, pero no dijo que la tensión estaba en la misma dirección que el peso. Ya, sí, tiene razón y esperaba esa pregunta. Genial, esperaba que alguien me haga esa pregunta. Y justo para eso. Y en realidad lo que debería decirles es, ¿el peso y la tensión en esa situación están en la misma línea de acción o no? En la misma línea, sí. Sí, listo. Entonces tomemos en cuenta eso. Dado que están en la misma línea de acción,
entonces se anularían entre sí y por ende el sumatorio de fuerzas en Y tendría que ser igual a 0, ¿no? Entonces peso igual a tensión. Ahora, acá, ¿por qué se produce esa rotación? Porque el peso y la tensión no están en la misma línea de acción, en resumen. ¿De acuerdo? Entonces, como no están en la misma línea de acción, se produce esa rotación igual, aquí mismo, en esta situación. ¿Por qué rota este cuerpo? ¿Por qué se cae? Porque el peso y la tensión no están en la misma línea de acción. Que es justo la idea que nos va a interesar para torque. Esto es una primera aproximación bastante interesante. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que en esta situación, cuando yo tengo esta varilla, aquí nos dicen que no está rotando. Por ende, el peso, ¿dónde debería estar? El centro de masa, ¿dónde debería estar? En resumen, ¿dónde debería coincidir? Miren, ustedes aquí tienen esta fuerza que hace la cuerda que está hacia acá. Para que no rote, ¿dónde debería estar el peso en resumen? En la misma línea de acción. Genial. Entonces, eso quiere decir que el peso puede estar en cualquiera de estas partes. Dicho de otra manera, y ya les voy a hablar de eso con más detalle, por lo pronto, igual, esta primera idea nos sirve bastante. El centro de masa tiene que coincidir con este punto que está por aquí. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Entonces, con eso ya podríamos nosotros responder. Sabemos que ese segmento OA mide 15 centímetros o 5 centímetros, perdón. 5 centímetros, lo que deberíamos hacer es encontrar el segmento en línea punteada. Y eso ya, solo esto se convierte en una situación geométrica, más allá de encontrar las posiciones, ¿no? Esto podemos hacerlo igual por este análisis de posiciones, solo que se complica un poco. ¿De acuerdo, chicos, chicas? Entonces, con eso en mente, les dibujo una vez más la situación, solo para estar muy claros. Entonces, tenemos eso. Tenemos esto que está por aquí. Tenemos esto que está por acá, que tiene que ser igual a lo anterior. Igual, en el problema no me especifican, deberían especificarme. Sin embargo, ya les doy aquí el tip. Aquí se forman 90 grados, por aquí está esto. Sabemos que el centro de masa tiene que estar, en resumen, en la mitad, tiene que estar por aquí. Listo. De aquí a acá ustedes saben que hay 5 centímetros, de aquí a acá nosotros sabemos que hay 3 centímetros, por aquí se forman 90 grados, igual de este punto a este punto hay 3 centímetros, acá también hay 3 centímetros, y además de esto sabemos que esto que está por aquí equidista de este punto que está por acá. Entonces, déjenme, de pronto les mejoro esto, está así, de aquí a acá equidista. Y estaríamos listos en esa situación. No sé si está claro, chicos, chicas. Sí, profe. Genial. Entonces, y de pronto para ayudarles, porque al verle rotado quizá ustedes tengan problemas para encontrar ese punto, pero en realidad ese punto es muy sencillo de encontrar si lo analizamos de esta manera, muchachos. Ya, listo. Si está recto. Nosotros sabemos que de aquí a acá hay 3 centímetros. ¿Sí? 3 centímetros. 3 centímetros. Por ende, tiene que estar en este punto que está por aquí, ¿verdad? Con eso en mente ya sabríamos cuánto vale esto, ¿no? ¿Cuánto valdría este segmento que está por aquí o este segmento que está por acá? 4.24. 4.24, ¿cómo llegamos a eso? Es fácil, ¿no? Nosotros podemos encontrar todo este segmento punteado, básicamente lo voy a llamar con una letra C, o mejor cojamos una letra X. X, al ser un triángulo rectángulo, no es nada más que
La hipotenusa es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por ende, eso que está por ahí, en resumen, es 3 raíz de 2. Pero como queremos encontrar cuánto vale este segmento, pongámosle por aquí, es decir, cuánto vale x sobre 2, lo que tengo que hacer es 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Y eso cuánto da? 2.12. 2.2. 2.2. Estaba, no sé, en centímetros estaba, ¿no? 2.2. Listo. 2.12. 2.12. Sí, pero Gracias. 2.12, muy gentil. Listo. Nosotros ya sabemos, en resumen, que este segmento que está por aquí, 1, es 2.12. Por otra parte, sabemos que esto que está por acá vale 3 y listo. Ahora lo interesante ahí será encontrar esta distancia, ¿no? Entonces, fíjense, necesitamos de esta distancia que está por aquí, pero no se olviden, igual, de la relación geométrica también podemos obtener otra información. ¿Cuál es la otra información que sabemos? Como este es un triángulo isósceles, ¿cuánto tiene que medir esto que está por aquí? ¿Cuánto vale el ángulo 1? 45. 45 grados. Pero no nos interesa este ángulo. A lo que a nosotros nos interesaba era este segmento en rojo, porque y aquí se forma un triángulo, ¿no? ¿Cuánto valdría el ángulo 2? 135 grados, ¿no? Y fíjense ustedes, ya tienen un lado, tienen el otro lado. ¿Pueden o no pueden encontrar cuánto vale el segmento en rojo? sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo encontraríamos cuánto vale el segmento en rojo? Y que sería, démosle un nombre cualquiera, Y. Y es igual a ¿qué? ¿Qué aplicarían? Ley de coseno. Ley de cosenos. 3 al cuadrado más 2.12 al cuadrado menos 2 veces 3 por 2.12 por el coseno del ángulo. Coseno de 135. ¿Cuánto vale esa Y? 9 algo. ¿Cuánto les da? A mí me salió 4.74. 4.74. Sí. Sí, 4.74 centímetros. Muy bien. Y todos comprueben por favor, me comentan. Sí, a mí también me sale eso. Genial, listo, pero no nos interesa eso, nos interesa la distancia desde este punto hasta este punto. Desde O hasta ese punto que está por ahí. Y en resumen, esa distancia o centro de masa será igual a 5 más 4.74, eso nos da 9.74. Sí, y creo que esa respuesta está mal. 14.5 dice. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta quizá, chicos, chicas? ¿Algo que no esté claro? Profe, Dime. a mí no me quedó claro por qué sabemos que justo esa línea, ese eje Y pasa por la mitad de la hipotenusa de ese triángulo Ya, del que genial. sacamos ese X medio. Ya, sí, como les digo, este problema no debería estar, y como les digo, esto que está por aquí está mal, no hay problema, y justo eso es lo que vamos a responder nosotros con la clase. Ya lo voy a explicar mejor, Camila. Como les digo, aquí hay que tomar en cuenta otras consideraciones para poder resolver esta situación. Y justo, vamos a hablar primero de
sólido, sólido rígido. Ya. En clases anteriores ya les había comentado a qué hacemos mención cuando hablamos de un sólido, ¿recuerdan? O mejor dicho, ¿qué creen que es un sólido? Un cuerpo que tiene masa. Un cuerpo que tiene masa, ya, pero una partícula también tiene masa. Entonces, ¿cómo diferencio porque una partícula representa un cuerpo que tiene masa, entonces, ¿cómo sé si es que es sólido o partícula con esa definición? También tiene volumen. También tiene volumen, ya, y no necesariamente tiene que ser volumen. Y sí, justo, hacemos mención a un sólido cuando, o mejor dicho, esta idea de sólido se utiliza para representar cuerpos cuyas dimensiones son significativas respecto a las variables cinemáticas, en resumen, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Justo como comenta Kevin, cuando las dimensiones del cuerpo afectan, yo qué sé, a la traslación o deben tomarse en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se fijan, y no necesariamente les digo volumen, porque también puede ser superficie o también puede ser longitud. Y con eso tomemos el punto de partida del sistema de partículas para cuerpos extendidos. En esta situación, les dibujé un alambre. ¿Nos interesa el espesor, por ejemplo? No. No nos interesa el espesor y por ende, solo nos interesa la longitud. Y ahí hay una longitud que es significativa. ¿Por qué sabemos que es significativa respecto a nuestro análisis? Porque cuando nosotros tomamos este alambre que está por aquí, ¿verdad? Y lo soltamos, ¿qué es lo que pasó? Justo como ustedes ya dijeron, cae, rota en resumen. Y ese movimiento que hace el cuerpo es de interés para nuestro análisis, ¿no? Nos interesa ver qué es lo que pasa a lo largo de esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más, volvamos a la situación que ya les había planteado con anterioridad. Tenemos por aquí el movimiento de la Tierra respecto al Sol. Entonces, ya sabemos específicamente que el Sol está en uno de los focos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ustedes, Sol, está por ahí un poco deforme, pero bueno. Entonces, aquí la Tierra se mueve respecto al Sol. En el movimiento de la Tierra que hace alrededor del Sol, ¿interviene o afecta la rotación? ¿Qué me dicen ustedes? Tomando en cuenta esta situación de manera general. No. No afectaría. Sin embargo, por ejemplo, supongamos que la Tierra, desde la Tierra, se quiere mandar una sonda a un planeta, Marte, Venus, al que quieran, no hay problema. Y de pronto tenemos por aquí este planeta. No se olviden que cuando nosotros mandamos estos satélites describen trayectorias elípticas, ¿no? Ahora, con eso en mente, chicos y chicas, cuando nosotros mandamos un satélite, ¿afecta o no afecta la rotación, en resumen, de la Tierra al movimiento a lo largo incluso del sistema solar o a lo largo del Sol? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, porque un objeto se va a ver afectado por la órbita del planeta. Correcto. O les pregunto de otra manera. Olvidémonos de esta situación, vamos a otra situación. Para nosotros, la Tierra, ¿no? ¿Es significativa la rotación o no? Para nuestra escala. No creo. No. Juan, entonces, dicho de otra manera, si no fuera significativa, ¿tendríamos el día y la noche, por ejemplo?
Yo pensaba que decía que si sentimos la rotación. Ya, bueno, sí, o sea, sí, porque el uso del lenguaje puede ser ambiguo, sí, pero no hay problema, más bien, ¿no? De pronto nosotros no sentimos justo porque es muy lenta, sin embargo, los efectos de la rotación se manifiestan de alguna manera para nosotros, los palpamos, los evidenciamos, sí, ¿no? Gracias a la rotación de la Tierra tenemos el día y la noche, tenemos las estaciones, los inviernos en los países nórdicos son extremadamente extensos, los veranos en los países nórdicos son sumamente cortos, los días en los países nórdicos son largos, las noches son cortas, dependiendo de igual de la temporada del año, ¿no? ¿Justo a qué? A que la Tierra rota, ¿no? Entonces, sí, de manera general, ¿no? Si queremos analizar, como les digo, la Tierra a lo largo del Sol, simplemente ver cuánto tiempo se tarda o algo por el estilo, la rotación que tiene la Tierra es insignificante, no afecta, en resumen, y la podemos tratar como partícula. Entonces aquí puede ser vista como una partícula. Sin embargo, en la misma situación, ¿no? A lo largo del movimiento del Sol, sí, es exactamente la misma situación, pero si nosotros queremos analizar, por ejemplo, los efectos en el clima que tiene el movimiento de traslación y rotación a lo largo del sistema solar, justo se ven afectados en que tengamos invierno, en que tengamos verano, en que los días duren más, en que los días duren menos, en resumen. ¿Qué les quiero decir con esto, no? Que la consideración de partícula o de sólido rígido depende de lo que nosotros queramos estudiar, ¿sí? ¿Está claro, chicos y chicas? Entonces, en algunas condiciones a mí me convendrá analizar como partícula, en otras condiciones, bajo otra situación, bajo otros análisis, quizá me interese analizar como sólido. Cuando nosotros hablamos de sólido, es que tiene sentido o hay cabida a la rotación, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Tienen dudas o preguntas a lo que me refiero? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy bien, entonces no se olviden, un sólido es un cuerpo cuyas dimensiones son significativas para el análisis que se vaya a hacer. Primera cuestión, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que sea rígido, ¿a qué hacemos mención? Esto también ya lo hemos hablado con anterioridad, ya lo hemos comentado con anterioridad. ¿A qué creen que hacemos mención cuando utilizamos el término de rígido? Que no se No deforma. cambia su forma. No se deforma. Ajá, justo. Entonces, ¿qué indicamos con esto, no? Entonces, tenemos por aquí un cuerpo que tiene dimensiones. Puede ser volumen, puede ser simplemente superficie o puede ser longitud. Tiene dimensiones, ¿no? Aquí en este caso, 3 dimensiones serían significativas, acá 2 dimensiones serían significativas, acá una dimensión sería significativa. No quiere decir, no les quiero decir que un alambre no tenga 3 dimensiones. Efectivamente tiene 3 dimensiones, pero lo significativo para nosotros será solo una, por ejemplo. O en una superficie solo 2 dimensiones son significativas porque son muy grandes respecto a la tercera. Y en cuerpos tenemos ya 3 dimensiones. Cuando decimos que es rígido, significa que debido a las interacciones que se puedan dar, ¿sí? Entonces, debido a las interacciones, a las fuerzas que se puedan dar, no se va a deformar. ¿Qué quiere decir que no se deforme? Que las partículas siempre ocupan la misma posición relativa una respecto de otra. Significa que, por ejemplo, si ponemos el sistema de referencia por aquí, la partícula que está al lado siempre va a ocupar la misma posición. Cualquier otra partícula a lo largo del sólido va a ocupar la misma posición. Cuando un sólido se deforma, hay cambios en las posiciones relativas de los elementos que conforman el sólido. Muy bien. ¿Está claro hasta ahí, chicos, chicas? ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto a esta nueva idea? No. No, genial. Listo. Entonces, hasta el momento, no se olviden, igual les hago hincapié, nosotros hemos hablado de partículas, ahora ya no vamos a hablar solo de partículas, sino que ya vamos a tomar en cuenta qué es lo que pasa cuando tomo en cuenta las dimensiones, en resumen. Muy bien, esta sería la primera idea, sólido rígido. Ahora, vamos a hablar de torque. ¿De acuerdo? Vamos a definir al torque primero. Torque.
El torque tiene algunos nombres, le llaman también momento, le llaman le llaman par de momento, le llaman torca. De esa forma es habitual. En mecánica es muy común para la gente que estudia ingeniería mecánica que le llamen par o le llamen par de momento o momento. Sí, no se vayan a confundir con el momento lineal, ¿no? La cantidad de momento lineal. Pero bueno, es una cantidad física vectorial. Nosotros vamos a utilizar ¿qué símbolo para representar esta nueva variable física? Esta nueva variable física nosotros la vamos a representar con una letra T, con un churrito en resumen. Como es una cantidad física, en resumen, vectorial me refiero, tiene que ser representado mediante un vector. ¿De acuerdo? El torque se lo define como R cruz F. ¿De acuerdo? Donde ya vamos a definir qué significa este R y qué significa la F, en resumen. Por ende, ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional para representar al torque, para medir al torque? Son los newton metro. ¿De acuerdo? Igual el análisis dimensional, ya ustedes podrán hacerlo. Sabrán que tiene dimensiones de masa, de longitud al cuadrado y de tiempo a la -2 en resumen. Pero bueno, ahora, cuando hablamos de torque, aquí hablamos en resumen de un radio, estamos hablando de una distancia. Por ende, el torque solo tiene cabida en cuerpos extendidos, en sólidos rígidos en resumen. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ustedes. Por aquí tengo un cuerpo, ¿sí? Que tiene alguna dimensión. Y sobre este cuerpo, nosotros hacemos pasar un eje perpendicular en resumen. Miren, este eje que está por aquí A. Déjenme lo hago mejor ya. Lo hago mejor, así. Control-C, Control-V. No, déjenme, lo hago de otra manera. Entonces, por alguna parte de ese cuerpo que está por ahí, pasa un eje que es perpendicular, en resumen. Y ya les pongo a qué es perpendicular, ya les establezco, todavía no les he dicho qué es perpendicular. Miren ustedes. En este punto que está por aquí, pasa el eje, ¿no? Este es el eje A' en resumen. Listo. Entonces, tengo un cuerpo. Sobre ese cuerpo pasa un eje en ese punto. ¿Y qué es lo que pasa en esa situación? Tenemos por aquí una interacción. Resultado de esa interacción tenemos una fuerza. Entonces, fíjense, tenemos esta fuerza. Tenemos esta fuerza que está por aquí. Dado o debido a que la fuerza se aplica en una distancia, a una distancia en resumen, del eje de rotación, ¿qué es lo que pasa? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos este R, que está por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con el cuerpo en resumen? Y podemos tomar un cuerpo bastante sencillo. Una vez más, volvamos a nuestro esfero. Ponemos un dedo sobre una parte del esfero y apliquemos una fuerza en el extremo. ¿Qué es lo que pasa con el esfero? Se mueve. Se mueve. ¿Pero qué tipo de movimiento realiza? ¿Será que realiza el mismo tipo de movimiento que una partícula? Es decir, ¿se traslada? No, rota. Rota, ¿sí? Correcto. Entonces, aquí hay una rotación, ¿no? Y nosotros ya hemos definido con anterioridad a qué nos referimos con rotación, ¿no? Y ya sabemos en qué se diferencia la rotación de la traslación, ¿no? ¿De acuerdo?
Ahora, muy bien, aquí lo importante que les había dicho, yo tengo este eje tiene que cumplir con la característica de ser perpendicular al plano que forma este radiovector y la fuerza. ¿Está claro, chicos y chicas? De la misma manera, ¿no? Y les pongo por aquí, ¿cuál sería otra situación posible? Otra situación posible es que tenga la fuerza y la aplico sobre el eje. En resumen, tengo la fuerza por ahí, tengo esta fuerza prima. ¿Qué pasa cuando aplico la fuerza sobre el eje, muchachos y muchachas? Igual, mismo ejemplo, ¿no? Tomen su esfero, apliquen, sosténganlo con un dedo y apliquen la fuerza sobre el punto donde están aplicando la fuerza con el otro dedo. No se mueve. No se mueve, ¿no? Correcto. Y les pongo otra situación, ¿no? Una situación también muy coloquial, bastante sencilla. ¿Cuál es esa situación? Déjenme ver si mejor queda que así. Déjenme ver si lo logro. Así, no creo que lo voy a lograr. No, ya. Una puerta. Ustedes tienen por aquí una puerta. En la puerta hay un par de bisagras. ¿De acuerdo? Si ustedes aplican una fuerza a la puerta, a la perilla de la puerta, ¿qué es lo que pasa con la puerta? Entonces, hacemos una vista superior de esa situación. ¿De acuerdo? Por aquí están las bisagras. Ustedes aplican una fuerza de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar con la puerta? Rota, ¿no? Sí. ¿Verdad? Todos alguna vez deben haber abierto o cerrado una puerta. ¿Y qué pasaría si es que nosotros, en vez de aplicar esa fuerza, exactamente la misma fuerza, en ese punto la aplicamos por aquí? ¿Qué pasa, chicos y chicas? Es la misma fuerza, lo que cambió en resumen fue la distancia, ¿no? Aquí tenía una distancia R, acá tengo una distancia R más pequeña. ¿Produce el mismo efecto? No. No, ¿de acuerdo? Y mientras más nos acercamos a las bisagras, al eje de rotación, eso no es más difícil conseguir que la puerta rote. Sí. Sí, se complica, ¿no? ¿De acuerdo? Y dicho de otra manera, ¿será que aplicando una fuerza sobre la bisagra, puedo abrir la puerta? No. Es imposible, ¿no? Entonces, misma idea, ¿no? Esa idea es la que estamos extrapolando en esta situación, ¿no? Muy bien. Entonces, el torque lo definimos como el radio cruz fuerza. No se olviden qué es este radio, qué representaría este radio. De manera así a priori, ¿qué me podrían decir? ¿Qué representa ese radio? La distancia. Es de longitud desde donde se aplica la fuerza al centro, al eje. Desde donde sea. Ya, muy bien. Sí. Yo podría, en base a lo que hemos visto hasta el momento, sí, podría definirlo de esa manera, ¿no? Es como es el radiovector en resumen, ¿no? Que se traza desde el punto donde esté el eje hasta la fuerza, o viceversa, solo que ahí tendremos que definirlo al revés, pero no hay problema. Podemos decir que el sistema de referencia está en el eje hasta donde se aplica la fuerza. Genial. Pero ahora vamos a notar el potencial de esta definición. En realidad esta definición es muchísimo más interesante que lo que acaban de comentar ustedes. Entonces aquí miren, tengo radio, tengo fuerza, y estoy hablando de la definición en magnitud, ¿no? El producto cruz en magnitud es magnitud por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Y fíjense ustedes, aquí tengo esto. Ahorita estoy hablando sobre las magnitudes, me olvido de los vectores. Tengo el seno del ángulo que forman los dos. Fíjense, cuando yo hablo del seno del ángulo, no se olviden que tengo que poner los dos vectores con el mismo origen, entonces por eso los traslado. Ese ángulo que está por ahí es este, es decir, es este ángulo que está aquí, ¿no? ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Sí? Por eso estudiamos antes vectores, ¿no? ¿Sí está claro?
Sí, pero... Genial. Muy bien. Y necesito que presten mucha atención porque esta es la parte clave, es una parte clave, es una parte interesante respecto a la definición. Déjenme tomar otro color. A ver, en este, creo que este lila. Muy bien. Ahora, ustedes se fijan, puedo agrupar de algunas formas esta definición, ¿no? Como fuerza seno del ángulo o podría relacionarlo como fuerza radio seno del ángulo, ¿no? Aplicando propiedades de los reales. Sí, si hago fuerza seno del ángulo, fuerza seno, ¿qué estaría encontrando en la primera definición? Entonces, es más, les voy a escribir por aquí, ¿no? Porque estamos aplicando la definición general, fuerza seno del ángulo, y quiero encontrar esto, fuerza seno del ángulo. Entonces, vuelvo a dibujarles, ¿no? Les dibujo absolutamente todo para que esté muy claro. Entonces, aquí tengo déjenme ponerles el mismo color, tengo el radio vector, tengo la fuerza, y mientras tanto ya deberían ir pensando qué es lo que representa fuerza seno del ángulo. Entonces, por aquí está el ángulo, este es el ángulo. Cuando hago fuerza seno, ¿qué es lo que encuentro, chicos, chicas? La componente de la fuerza. Ya, es una componente, genial. ¿Y qué componente es? Componente en Y. No, bueno, es que ustedes están pensando todavía con el sistema de referencia, pero no, aquí no estamos hablando con sistemas de referencia como tal, porque este es un ángulo que se mide respecto al radiovector, ¿no? Entonces no puedo decir componente en Y. Entonces, miren, aquí me construye un triángulo rectángulo, pero es un triángulo rectángulo en función del radiovector. Entonces, ahora sí, tal vez pueden mejorar lo que dijeron. Cuando hago fuerza seno del ángulo, ¿qué es lo que estoy encontrando? Tal vez pueda ser una fuerza centrípeta. No sería centrípeta. Sería perpendicular. Excelente, es una fuerza perpendicular ¿a quién? Al radio vector. Al radiovector. Entonces, tengan en mente eso. Cuando vemos desde ese enfoque, lo que estoy encontrando en resumen es que tengo una fuerza que es perpendicular al radiovector. Genial. Y de esa manera encontramos el torque. Veamos, ¿qué es lo que pasa con la fuerza paralela al radiovector? La fuerza que es paralela al radiovector produce torque, chicos y chicas. ¿No? No, porque sería ese ángulo que formaría la fuerza paralela sería seno de 0 grados o seno de 180 grados, dependiendo de cómo esté la fuerza, ¿no? Pero cuando hago seno de 0 a 180 grados, ¿cuánto valdría ese seno? 0. 0. Genial. Entonces, la primera conclusión que yo puedo llegar aquí, en resumen, es que cuando tengo una fuerza, tengo dos componentes, ¿no? Podría llegar a tener dos componentes. Una componente perpendicular, que es la que produce torque. La componente que es paralela no produce torque, en resumen. Primer enfoque o primera forma de analizar esta situación, ¿no? Porque, y les explico, de pronto, no sé si es claro para todos. ¿Por qué la fuerza que es paralela al radiovector no produce torque? Porque la fuerza que es paralela al radiovector es una fuerza que, si ustedes se fijan, se está aplicando en la dirección de ¿quién? Del radiovector. Del radiovector, pero en función del eje, quería hacerles notar. ¿Por dónde pasa esa fuerza que es paralela al radiovector? Por el eje, ¿no? Por el eje de rotación. Dicho de otra manera, ¿puedo hacer rotar la puerta si es que aplico una fuerza que está en la dirección de la bisagra? No. No. Sería imposible, ¿no? Tengan en mente eso. ¿A qué me refiero con esto? Miren, es como que yo aplique una fuerza de esta manera. Aplico una fuerza de esta manera sobre el sólido. ¿Será que la puedo hacer sobre la puerta? ¿Será que puedo hacer rotar a la puerta si es que la jalo o si es que la empujo, en resumen, sobre la bisagra? Nunca, ¿no? Es imposible. Primer enfoque para analizar esto. ¿Cuál es el segundo enfoque que podemos tener nosotros y que es en realidad el interesante, o es el enfoque que es muchísimo más potente, si es que se entiende de manera adecuada? Podemos agrupar, como ya les había dicho, en función de ahora del radio. Les vuelvo a dibujar esto.
Tenemos por aquí nuestro radio vector. Tenemos por aquí nuestra fuerza. Y es más, las pongo por aquí. Listo. Entonces, por aquí tenemos nuestro ángulo. Ahora, cuando yo hago radio, seno del ángulo, ¿qué es lo que estoy encontrando? Es una componente, sí, pero ¿qué tipo de componente? ¿Por qué se caracteriza esa componente? Sería perpendicular a la fuerza. Correcto, es una componente que es perpendicular a la fuerza. Entonces, miren esto. Esta sería la componente del radio perpendicular. Y a esta componente que está por aquí se le da un nombre particular. Le llaman brazo. ¿De acuerdo? Ese es el brazo del torque. Y también tendría la componente paralela, ¿no? Entonces sería esta la componente paralela, que será esta que está por acá. Y misma idea, ¿no? La componente que es paralela no nos interesa porque sería seno de 0 o 180 grados, que no produce torque. Muy bien. Pero, ¿por qué es realmente interesante esta definición como tal, si es que se entiende de manera adecuada? Y es esto. En realidad, ese radio no es el radio al punto de aplicación de la fuerza. Es un radio muchísimo más general. Miren ustedes, les pongo esto. ¿Qué es lo que estoy dibujando por ahí? La línea de acción de la fuerza, ¿no? Para que tengan claro. Muy bien. Y vamos aquí. Les voy a dibujar otros radios. ¿Y estos radios a dónde se dirigen? Estos radios se dirigen a la línea de acción de la fuerza. Les dibujo por ahí este radio, les dibujo por aquí. Déjenme ver. Esto ya, ahí funcionó, ya. Este radio. Y les dibujo de pronto también por acá este radio. ¿Sí? Entonces, la primera condición de donde nosotros partimos era del punto de aplicación, pero ahora estamos yendo un poco más allá. Fíjense, lo que estoy trazando aquí es un radio prima, que es un radio que igual parte por el punto donde pasa el eje hasta la línea de acción de la fuerza. Aquí voy a tener un ángulo prima, ¿no? Este ángulo prima que está por aquí será ese. Pero una vez más, si yo hago, les escribo por aquí, hago radio prima seno de el ángulo. ¿Qué es lo que encuentro, chicos y chicas? El mismo componente paralelo. La misma componente, no paralela, perpendicular. Aquí, disculpen. Cierto. Sí, yo les engañé ahí. Perpendicular. Sería la misma componente paralela, ¿no? Entonces, miren, estoy encontrando perpendicular. La misma componente perpendicular a la fuerza. Y es más, vamos acá a la otra situación. Tengo este radio 2' y forma un ángulo distinto, ¿no? Obviamente. Pero si hago una vez más, aquí sería radio prima, ¿no? Radio seno del ángulo 2'. ¿Qué encuentro una vez más si es que hago radio seno del ángulo? 2'. En todos los casos, ¿qué es lo que estoy encontrando, chicos y chicas? El radio perpendicular. Ajá, la componente que es perpendicular, que en los 3 casos que les he planteado hasta el momento, eso no es la misma componente perpendicular. Sí. Sí, y es más, y podemos irnos igual a la otra situación, ¿no? Entonces aquí de pronto puede parecer algo confuso, sin embargo es lo mismo, ¿no? Entonces aquí tengo fuerza, acá tengo el radio, pero aquí tengo este ángulo. Este ángulo que está por aquí, les pongo con otro nombre, les pongo un ángulo 1. Y acá tendré un ángulo 2, pero este ángulo 2, no se olviden que sería el suplemento. El seno de 2 ángulos que son suplementarios, ¿por qué se caracteriza? Porque son iguales. Porque son iguales. Entonces, entonces yo sé que el seno del ángulo 1, que en realidad es el ángulo que forma la fuerza con el radiovector, va a ser igual al de suplemento, pero si hago el seno de este ángulo, que al final me va a hacer lo mismo desde la perspectiva del seno, ¿no? Cuando hago seno de este ángulo 2, ¿qué es lo que estoy encontrando una vez más?
componente perpendicular. La componente perpendicular. Genial. Entonces, solo mejorando la definición, teniendo ya un enfoque muchísimo más general, ¿qué representa ese radiovector? Chicos, chicas, ¿qué representa ese radiovector? El brazo. Correcto, representaría el brazo. Y si quieren ser un poco más específicos, ese radiovector es el radiovector que tiene su origen en el eje de rotación y termina en la línea de acción de la fuerza. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto, muchachos y muchachas? ¿Es necesario conocer dónde se aplica la fuerza? ¿Qué me dicen ustedes? No necesariamente, no. En realidad no. No necesitamos conocer dónde se aplica la fuerza, porque nos acabamos de dar cuenta de que lo que en realidad, lo mínimo que deberíamos conocer nosotros es la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Si es que a mí no me dan el punto donde se aplica, deberán darme de manera indirecta cuál es la línea de acción de la fuerza. Este es el punto de aplicación, pero yo puedo trasladar, en resumen, la fuerza a cualquier parte que me interese o que pueda conocer de manera sencilla. ¿Está claro? Chicos, chicas. ¿Tienen dudas o preguntas quizá? Terminaba en la línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Sí, termina en la línea de acción de la fuerza, Juan. Ya, profe. Sí, insisto una vez más, lo que necesito no es el punto de aplicación. Lo que necesito, insisto una vez más, es la línea de acción de la fuerza. Esa es la información mínima que se requiere conocer. ¿De acuerdo? Y por eso es importante haber estudiado previamente producto cruz, producto, punto, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, nos hace falta hablar de una cuestión adicional y es, ¿qué dirección tiene el torque? Perpendicular al plano que contiene a la fuerza y al radiovector. Correcto, Anthony, ¿sí? Entonces, y en esta situación en particular, no se olviden, aquí tengo el radio está así, la fuerza está en esta dirección. Cuando hago radio cruz fuerza, el dedo pulgar apunta hacia dónde? Apunta hacia, les pongo en otro color, déjenme ponerles en este negro. Estará, en resumen, paralelo al eje de rotación. ¿Será paralelo hacia arriba o hacia abajo en esta situación, chicos y chicas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué me dicen? Creo que para arriba. Paralelo hacia arriba. Sí, correcto. Estará paralelo al eje de rotación hacia arriba en este caso, ¿no? Porque, no se olviden, tengo aquí fuerza, tengo aquí radio, fuerza. Cuando hago la regla de la mano derecha, cierro en esta dirección, por ende el pulgar apunta hacia arriba. En esta dirección está el torque. Muy bien. Dudas, preguntas, algo que no esté claro. Fabián, cuéntame. ¿Cuáles eran las dimensiones del torque, profe? ¿Cuáles eran, disculpa, qué? Las dimensiones. Las dimensiones. Sí, es fácil, de pronto. Eso que- Sí, si no está claro, no hay problema. Las dimensiones van a ser masa. Las dimensiones las vamos a representar con masa. Masa, longitud al cuadrado y tiene tiempo a la menos 2. Esas son las dimensiones. ¿Sí? ¿Está claro, Fabián? Profe, Dime. pero no estaría en las mismas dimensiones que el trabajo. Sí, correcto, tiene las mismas dimensiones del trabajo. Ya, eso. Sí. Solo que ya vamos a ver por qué se diferencian más adelante. Sí, muy buena observación, Fabián, pero bueno. ¿Tienen dudas, preguntas, insisto una vez más, chicos, chicas? No, muy bien. Con eso en mente, tomémonos nuestros 10 minutos de descanso y en 10 minutos continuamos con un pequeño ejercicio
y además de eso terminaríamos la parte de la dinámica. Bueno, nos vemos en 10 minutos.
Muchachos, muchachas, ¿alguna duda o pregunta antes de continuar con la última parte teórica? Inge, Dime. en la parte del brazo era que iba del eje hasta la fuerza, pero, o sea, ¿era hasta la fuerza o hasta la componente? Ya, primero, el brazo es la distancia perpendicular. ¿Sí? No es lo mismo que el radiovector. El brazo, insisto una vez más, es la distancia perpendicular que existe entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza, en resumen, ¿no? ¿De acuerdo? Eso primero. Hay que diferenciar de brazo. Si te refieres al radiovector, el radiovector es el radiovector que tiene su origen en el eje y termina en cualquier parte de la línea de acción de la fuerza. ¿Está claro? ¿Anthony? Inge, no le entendí muy bien esa parte del brazo y el radiovector. Vamos acá. Es que son cuestiones distintas. El brazo de torque y el radio vector. Entonces vamos aquí. Una vez más, tenemos... Ya les pongo un cuerpo más sencillo. Entonces, fíjate, tengo un cuerpo que está por ahí, por aquí pasa un eje, y resulta que la fuerza se aplica por aquí, en alguna parte. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero encontrar el brazo de torque, lo que necesito justo es encontrar, dame un segundo, o vamos primero con el radiovector. Si quiero hablar del radiovector, lo que yo debo definir es la línea de acción de la fuerza. Entonces, defino primero eso, línea de acción de la fuerza. Más o menos está por ahí, ya está casi paralelo. Ya, casi paralelo, genial. Listo. Y el radiovector es un vector que tiene su origen, insisto una vez más, en el eje de rotación, por el punto donde pasa el eje, hace la línea de acción de la fuerza. Entonces, puede ser mira, mi radiovector, ¿sí? Puede ser puede ser puede ser puede ser o cualquier otro que esté en la línea de acción de la fuerza. ¿Está claro? ¿Hasta ahí, Anthony? Sí. Genial. Entonces, ¿de qué depende? De la información que tenga, ¿no? Entonces, porque habrá situaciones donde no me den el punto de aplicación de la fuerza, solo me den criterios de la línea de acción de la fuerza. Genial. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos radiovectores que yo planteé? Todos esos radiovectores tienen en común una cuestión. ¿Por qué podemos elegir cualquier radiovector a la línea de acción de la fuerza? Porque resulta que todos esos radiovectores tienen algo en común, y es el brazo de torque. El brazo de torque es esa distancia perpendicular a la fuerza, que pasa por el eje de rotación. Entonces, mira, por aquí trazo una distancia perpendicular a la fuerza, ¿sí? A la línea de acción de la fuerza, que pase por el eje de rotación. Todos estos radiovectores, este radiovector que está por aquí, 3', tiene esta componente vertical. Este radiovector 2' tiene exactamente la misma componente. Este radiovector prima tiene exactamente la misma componente. Y a esta componente que está en rojo lo llamamos brazo. ¿Está claro? Sí. Listo. ¿Dudas, preguntas adicionales? ¿Algo que no esté claro? Todo está claro. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos definido esta cuestión que hemos definido como torque, vamos a hablar de la segunda ley de Newton para la rotación. Y les recuerdo, ¿qué es lo que nos decía la primera ley de Newton? Entonces, pues, perdón, ¿qué nos decía la segunda ley de Newton?
¿Se acuerdan? Segunda ley de Newton. Catherine, ¿qué nos decía la segunda ley de Newton? Ayer dieron una prueba de eso. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Kevin, ¿qué decía la segunda ley de Newton? Juan, cuéntame. Digo Cuéntame. yo, Sí, cuéntame. o sea, en la segunda ley de Newton hablaba de cuando la velocidad no es constante, sino Sí. que ya variable, y por tal manera existe la aceleración. Genial. ¿Y a qué se debe la Y, aceleración en resumen? ¿cómo? ¿A qué se debe la aceleración? A un cambio en el movimiento que se produce por una fuerza. Genial. Y en particular no es una fuerza cualquiera, ¿no? Cuando hablamos de la segunda ley de Newton, lo que nos dice la segunda ley de Newton es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que produce cambios en la traslación de un cuerpo? La fuerza neta. ¿Sí? Estos cambios en la traslación de un cuerpo se deben a la fuerza neta. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos nosotros un concepto homólogo, ¿no? ¿Y cuál es este concepto homólogo? Es el torque y en particular será el torque neto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que nos dice, no? Este torque neto habla de la, no se olviden de la rotación, ¿no? Rotación, ¿de acuerdo? Y dicho de otra manera, ¿no? Entonces tenemos por aquí ya hablamos de la puerta, ¿no? Entonces tenemos nuestra puertita por ahí, puerta, aplicábamos una fuerza a una distancia, en resumen, del eje de rotación, de las bisagras. Tenemos esa fuerza aplicada a esa distancia, entonces distancia, fuerza. Aquí surge un torque. ¿Ese torque qué dirección tiene? ¿Hacia dónde estará? ¿Hacia arriba o hacia abajo? En base a lo que acabamos de ver. Hacia abajo. Hacia abajo. Genial. Sí, aplicando regla de la mano derecha, ¿no? Radio, fuerza está hacia acá. Cierro desde la dirección del radio hasta la dirección de la fuerza y el dedo pulgar apunta hacia abajo. Entonces, fíjense, aquí existe un torque neto. ¿De acuerdo? Ese torque neto es resultado de las fuerzas aplicadas a alguna distancia del eje, en resumen. ¿Y qué es lo que pasa? Como estamos hablando de rotación, ¿no? Rotación, aquí tenemos una velocidad angular inicial que es 0. Y si hablo de rotación, y en particular voy a tener una velocidad angular final que es diferente de 0. ¿De acuerdo? Por ende, si existen cambios en la... Denme un segundo, disculpen. Muy bien, entonces, fíjense ustedes, ¿no? Tenemos un torque, se genera un torque en resumen, pasamos de tener una velocidad angular a una velocidad angular diferente de 0. Por ende, ¿qué surgió aquí en resumen, chicos y chicas? ¿Qué variable nos describen los cambios en la velocidad angular? La aceleración angular. La aceleración angular. Dicho de otra manera, ¿no? Antes, cuando tenía una fuerza, la fuerza producía cambios en el movimiento traslacional. Aquí, cuando tengo un torque, también se van a producir cambios, pero va a ser en el movimiento rotacional. ¿Cuál es la variable que describe los cambios en el movimiento rotacional? La aceleración angular. ¿De acuerdo? Ahora, aquí yo tenía
la masa en resumen, pero no se olviden, de manera conceptual, ¿qué representaba la masa? ¿Se acuerdan? ¿Era una medida de qué en resumen? De la inercia traslacional. De la inercia traslacional. Ahora, aquí voy a utilizar un concepto homólogo, ¿no? Un concepto que lo vamos a llamar I. ¿Sí? ¿Qué representa esta I? Será la inercia rotacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué hablamos de inercia rotacional? No se olviden ustedes, o mejor dicho, igual alguna vez deben haberse dado cuenta de estas situaciones. No sé si han jugado con una botella de agua, quizá alguna vez. No sé, la han hecho rodar de esa manera o la han hecho girar de esa manera, es decir, la han hecho aquí, rotar por un eje que pasa de esta manera, por un eje que pasa de esa manera. ¿Sí? ¿Han jugado alguna vez con una botella de agua? ¿Se han percatado de eso? O incluso con algo distinto. Una moneda, quizá es más común. Y supongo que alguna vez en su vida deben haber hecho rotar ese par de elementos, ¿no? Si bien no la botella de agua, quizá la moneda. ¿Les ha pasado? ¿Lo han hecho? Chicos, chicas. La moneda, sí. La moneda, ya, genial. Da lo mismo, se produce el mismo efecto en la rotación, en resumen, cuando hago rotar de esta manera a que cuando hago rotar de esta manera. Así es diferente. Es diferente, ¿no? Incluso con la botella de agua, pueden haber hecho el mismo experimento este que está por aquí, o pueden hacerlo ustedes en este momento con su esfero, algo similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con su esfero? Van a tomar su esferito, lo van a dejar sobre una superficie y van a dar un golpe, en resumen, en un costado, ¿no? Entonces, ustedes van a observar ahí cierta rotación y en el costado externo, ¿no? Luego van a tomar el mismo esfero y van a dar un golpe. ¿Cómo van a dar? Aquí pueden dar el golpe a través de un tingazo con su dedo. En la segunda situación van a ejercer una fuerza en la superficie de arriba, con su mano. ¿Sí? Traten de aplicar la misma fuerza en resumen. Y les pregunto, ¿no? Hagan eso primero. ¿Y será que tenemos los mismos efectos? ¿Será que rotan de la misma forma? No rotan. No rotan de la misma manera. O incluso de pronto pueden decir, pero profe, es que con el tingazo estoy dando más fuerza y no puedo controlar. Hagamos otra cuestión. Tomen un cuaderno, ¿de acuerdo? Y lo van a hacer rotar básicamente por un eje que pase por el centro, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Primero, tienen el cuaderno de esta manera y van a hacerlo rotar respecto a un eje que pase por la mitad. Luego lo van a inclinar al cuaderno y también por la mitad, pero por la mitad más corta en resumen, ¿no? Por esta mitad y luego por la mitad más larga. ¿Sí? ¿Está claro el ejercicio, chicos, chicas? ¿Podría repetir, profe? Sí, tomen su cuaderno, un cuaderno cualquiera, y lo van a hacer rotar en el aire, lo van a lanzar al aire, haciéndolo rotar verticalmente, ¿no? Luego lo ponen horizontal, igual lo lanzan al aire y lo hacen rotar vertical, igual, lo lanzan al aire y lo hacen rotar horizontalmente, ¿de acuerdo? Primero verticalmente, desde que coincide el eje más largo con la vertical, luego que coincide el eje más largo con horizontal, y ahí sí pueden controlar un tanto más la fuerza. Me comentan qué es lo que observan. Si es que nunca han jugado con una botella de agua, una moneda, o no les quedó claro el ejemplo de la esfera.
¿Sí? Rotan de la misma manera, dan la misma cantidad de vueltas cuando están en el aire. Y traten de lanzarlo, como les digo, o sea, misma situación, ¿no? Aplicar la misma fuerza, que lleguen a la misma altura. Me cuentan, chicos y chicas. ¿Ya lo hicieron? ¿Qué notaron? Creo que cuando está horizontal da más vueltas. Cuando está horizontal da más vueltas e incluso a veces, no sé si se fijaron, que cuando está vertical incluso rota de otra manera, ¿verdad? Se da la vuelta o algo por el estilo. No sé si les pasó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso en resumen, no? Tenemos el mismo cuerpo, solo que hemos cambiado cómo está el eje de rotación y cómo se distribuye la masa en resumen respecto al eje de rotación. ¿Qué les quiero decir con esta idea, básicamente, chicos y chicas? Espero que ya hayan realizado el experimento y que hayan observado la situación en resumen. Y aquí hay una, también, no se olviden, hablando de la masa o recordando la masa, hablábamos de la inercia de traslación. ¿Y aquí hacemos mención con la inercia de traslación? La oposición que tienen los cuerpos a trasladarse. Ahora, aquí hablamos de este nuevo concepto que es la inercia de rotación. ¿Qué será la inercia de rotación? Si hacemos solo por analogía, basándonos en lo que les acabo de comentar hace unos momentos. ¿Qué me dicen, chicos, chicas? ¿Dónde gira naturalmente? No, solo basándonos en la idea de la masa. Y la masa era la oposición de un cuerpo a rotar. Sí, nada más que eso, ¿no? La inercia rotacional será la oposición que presentan los cuerpos para rotar. Ahora sí, cuando hablamos de la traslación, dependía exclusivamente de la cantidad de materia, ¿no? Porque la masa se relaciona con la materia. Pero aquí, cuando hablamos de la inercia rotacional, hablamos de esta oposición a rotar, ¿de acuerdo? Sí, podemos generalizar un poquito más eso, ¿no? En realidad es la oposición al cambio de estado de movimiento rotacional, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya vamos a hablar con más detalle un tanto más adelante. Y esta inercia rotacional, de lo que ustedes acabaron de ver, depende de algunas cuestiones. Depende de el eje de rotación, depende de la geometría y en función de la geometría también depende de cómo se distribuye la masa a lo largo del eje de rotación. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Ya les voy a hablar con más detalle un poquito más adelante. Por lo pronto solo quiero que tengan esta idea y que puedan hacer esta analogía entre la masa y la inercia rotacional. ¿De acuerdo? No sé si tienen dudas o preguntas, chicos, chicas. ¿No? ¿Sí? Muy bien. Ahora, y basándonos en la misma idea, ¿cuándo podemos aplicar esta fuerza, esta definición de fuerza neta? De igual a masa por aceleración, ¿se acuerdan? Esta era una ecuación primero que era instantánea, ¿no? Se cumple en un instante de tiempo. ¿Y cuál era la segunda condición? ¿Recuerdan? Que la masa sea constante. Masa que sea constante. Listo. Misma idea acá. ¿Cuándo podemos aplicar esta definición? La aceleración angular también es una variable instantánea. También esta definición que está por aquí lo podemos aplicar en un instante. ¿Qué otra idea se les ocurre por ahí? Que la inercia sea constante. Que la inercia rotacional sea constante. Genial. Muy bien. Y eso es todo en cuanto a la segunda ley de Newton. Van a hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Necesito que consulten para la siguiente clase. La inercia rotacional. ¿Inercia rotacional de qué?
van a consultar la inercia rotacional de una esfera respecto de un eje que pasa por el centro, que será el eje de simetría. ¿Qué otra inercia? La inercia rotacional de un cilindro. Aquí pueden encontrar dos, ¿no? Una que pasa por aquí. ¿Cuál será la otra situación posible que puede ser de interés? Que el eje de rotación pasa igual por su centro, pero de manera, en resumen, horizontal, ¿no? Cuando el cilindro está dispuesto de manera horizontal. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Y me falta alguna otra o no? No, creo que esas dos que están por ahí. ¿Sí? No, insisto, no vayan a consultar la deducción de las definiciones de inercia ni nada por el estilo. Solo quiero que consulten las ecuaciones, ¿no? O sea, nada más que, no creo que se tarden más de 10 minutos en buscar y copiar, ¿no? No quiero deducciones matemáticas ni nada por el estilo. Y solo que esté el gráfico y que esté claro cuáles son las dimensiones que intervienen en la inercia rotacional de esos objetos, de esos cuerpos, de esos sólidos. ¿Está claro, chicos, chicas? Sí, profe. Ya, genial. Y una cosa más para la siguiente clase que vamos a hablar de Steiner, me olvidé de este eje. También, por favor, encuentren cuál es la inercia rotacional respecto a un eje que pasa por el extremo. Eso, así. Entonces, va a rotar por un eje que está dispuesto por ese punto. Listo. Como les digo, súper sencillo. No quiero que se metan a copiar por ahí las deducciones con integrales triples ni nada por el estilo. Que no es de interés, ¿no? En este nivel desconocen de cálculo vectorial y entonces no van a poder interpretar más, van a perder el tiempo. Insisto una vez más, solo quiero que transcriban las ecuaciones, que pongan, que vean con qué se relacionan. En la siguiente clase lo explicaremos con un poco más de detalle. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos, chicas? Inge, ¿a qué se ponía la inercia rotacional? Al cambio de estado de movimiento rotacional. ¿Por qué lo defino de esa manera? Y no solo como comentó Camila, que no está mal, ¿no? Sino simplemente fue una extrapolación de la masa, solo que como les comentaba, ¿por qué digo cambio de estado de movimiento? Porque al igual que cuando hablábamos de la traslación, si un cuerpo tiene velocidad constante, ¿qué es lo que pasa con ese cuerpo? Si es que no existe fuerza neta, va a seguir o va a tender a moverse con la misma velocidad. De la misma forma pasa con la rotación. Si un cuerpo está rotando con velocidad angular constante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir rotando con la misma velocidad. ¿De acuerdo? ¿A qué se opone? A aumentar la velocidad angular, a disminuir la velocidad angular o a detenerse. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Anthony? Ya, Inge. ¿Sí? Entonces, no te olvides, se opone al cambio de estado de movimiento rotacional. O al cambio de, se opone al cambio de movimiento rotacional, en resumen. Muy bien. ¿Y dudas, preguntas hasta ahí, chicos, chicas? Muy bien. Creo que hemos visto bastante materia. Por favor, repasen, revisen esto. En la siguiente clase todavía vamos a ver un poquito más de teoría, pero vamos a relacionarla ya con algunas cuestiones prácticas interesantes de la vida real. No sé si tienen dudas o preguntas, chicos, chicas. ¿Algo que no esté claro? Todo está claro. Genial. Agradezco su asistencia y si no tienen dudas y preguntas, eso sería todo por hoy, muchachos.